Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al podcast de esta semana. Mi nombre es Armida Parada. Y yo, Paloma Murillo. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante para que nos escuches, a lo mejor también que te identifiques sobre esta situación de vida que a lo mejor estás pues pasando y no sabes cómo controlarla, cómo puedes empezar con a lo mejor prevenir o un tratamiento adecuado, ¿no? El día de hoy en nuestro podcast vamos a hablar qué es la ansiedad. ¿Has escuchado antes acerca de este trastorno, no? Pero hay que diferenciar, vamos a hacer unas diferencias sobre cuándo ya es realmente un trastorno y cuándo simple y sencillamente es, digamos, un inicio a esta ansiedad, pero aún podemos prevenirla o podemos buscar técnicas para disminuirla o para controlarla. Vamos también a hablar acerca de cuáles son las causas de esta ansiedad, la comorbilidad, la prevalencia, así como la diferencia de género y pues cultural también tiene que ver la ansiedad, así como sus síntomas, los tipos de ansiedad más comunes, qué consecuencias trae pues el trastorno de ansiedad y cómo podemos prevenir y qué tratamiento podemos darle, así como algunas técnicas que tú puedes utilizar o realizar ahí en la comunidad de tu casa o en el trabajo o en la escuela, ¿verdad? Entonces vamos a empezar de lleno con más que nada qué es la definición de esta ansiedad, ¿verdad? Vamos a empezar con una frase de Aaron Beck y David Clark que nos dice: en la mayoría de los casos la ansiedad se desarrolla en el contexto de las presiones, demandas y estreses fluctuales de la vida cotidiana. ¿Qué tal con esta frase de Aaron Beck? Entonces, primero que nada vamos a definir, ¿no?, lo que es la ansiedad. Hay que diferenciar primero que la ansiedad empieza con un miedo, ¿verdad? El miedo, pues todos en algún momento de nuestra vida presentamos este miedo a algo, ¿verdad? El miedo lo podemos definir como esta respuesta adaptativa, sana, a ciertas amenazas percibidas o al peligro para la propia pues seguridad física o psíquica. Es decir, que en nuestras situaciones de vida, para actuar en alguna situación, nosotros presentamos como ese miedito, ¿verdad? Esa situación de nuestro cuerpo que empieza a hacer, pues físicamente a lo mejor esa palpitación, taquicardia, esa respiración, que empieza el cuerpo pues como respuesta a algo que vamos a realizar. Es decir, empezamos a sentirnos amenazados por decirnos, pues tenemos que tener una exposición en 1 hora y no me sé nada, o voy a presentar un examen y estudié mucho y me pongo nervioso, ¿qué tal si se me olvida, verdad? Entonces, o viene un perro en la calle y lo veo así como que me va a morder, ¿no? Entonces el miedo nos invita, número 1, o ya sea que en esa situación vamos a correr, número 1, vamos a salir corriendo para que digamos en este caso el perro no me vaya a morder, o me voy a paralizar y me voy a quedar quieto porque no sé qué voy a hacer y el perro va a venir y me va a morder, también puede ser. Te va a paralizar, ¿verdad? O incluso la otra parte del miedo que nos invita a atacar, el miedo a, digamos, a afrontar la situación a pesar de lo que pase. Yo lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar entre lo que es el miedo y la ansiedad. El miedo es esta respuesta adaptativa a ciertas situaciones o ciertas circunstancias, y el miedo como valoración, pues más que nada básica, es al peligro que podamos enfrentar y que se constituye pues en un proceso nuclear de todos nuestros trastornos de ansiedad. Es decir, la ansiedad empieza por un miedo. Sí, y la diferencia del miedo y la ansiedad, como comentas, Armiano, el miedo, como dices, pues es un sentimiento pues normal, podríamos decir, ¿no?, del ser humano, pues ante una amenaza que percibe nuestro cuerpo, ¿no?, de peligro. Y la ansiedad pues es un poquito más complejo, pues porque el miedo es como que esa primera respuesta de nuestro cuerpo ante esa situación de peligro, pero la ansiedad involucra ya también una respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva, ¿no?
y que se activa no necesariamente con una situación que percibamos de peligro, donde esté en peligro, mejor dicho, nuestra vida en sí, sino en situaciones o circunstancias que nosotros podríamos juzgarlas como aversivas, ¿no? Y que estén como que en juego, ¿no? Nuestro interés vital, ¿no? Como el equivocarte en público, ¿no? O que te vayas a caer o que se vayan a reír de ti. Entonces la ansiedad en sí también es una respuesta adaptativa, ¿no? Pero ante una amenaza, ¿no? Algo que nosotros consideremos como una amenaza, ¿no? Y a partir de ahí nuestra respuesta pues involucra más cosas, ¿no? Como a nivel pensamiento, a nivel conducta, emoción y a nivel fisiológico, ¿no? Y que uno de los factores cognitivos pues es eso, ¿no? También la incertidumbre a lo que vaya a pasar, el sentirme vulnerable ante esa situación, ¿no? Y a la incapacidad para poder pues obtener esos resultados que yo esperaba, ¿no? A nivel pensamiento. Y la ansiedad en sí es los pensamientos persistentes que por lo general se presentan están muy orientados hacia el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si me tropiezo y se ríen de mí? ¿Qué pasaría si, no sé, durante una exposición se vayan a reír de mí o me vayan a decir algo, me voy a equivocar, ¿no? Pero también sí es importante pues como que resaltar aquí que la ansiedad también es una respuesta sana de nuestro cuerpo, pues ante una situación que la percibimos como amenazante hace que también nosotros nos preparemos para ese momento, pues es decir, bueno, pues si estoy, no sé, tal vez muy nervioso o muy nerviosa por esta exposición que voy a tener, pues le doy tal vez una última repasada, ¿no? Antes de pasar a la exposición, o reviso algo que me haya faltado, no sé, algo hace que yo me pueda preparar, ¿no? Esa es como que una respuesta sana de nuestro cuerpo también, ¿no? Entonces hay que saber distinguir también entre la ansiedad normal, entre comillas, ¿no? Y ya una ansiedad patológica. Por eso quisimos pues platicarles un poco más y sobre este tema, ¿no? Sobre en sí lo que es la ansiedad y pues ya los trastornos de ansiedad en sí, ¿no? Y las causas pues pueden ser pues muy variadas, ¿no? Como genéticas, ¿no? Que tal vez nuestro cuerpo, ¿no? Y por nuestros genes seamos más propensos a presentar algún trastorno de ansiedad, ¿no? Circunstanciales, que pueden ser que ciertas situaciones, ¿no? Vayan, o como dice la palabra, circunstancias en nuestra vida también. De ahí, a partir de esa situación, ¿no? Presentemos ansiedad o ya una ansiedad patológica en sí, ¿no? El consumo de drogas también una de las consecuencias puede ser, o causas, mejor dicho, causas y consecuencias, ¿no? El consumo de drogas y experiencias vitales significativas en nuestra vida, ¿no? Como, no sé, el cambiarnos de ciudad, el cambiar de escuela, tal vez el irnos de nuestra casa, irnos a vivir a otro país, todo eso puede causarnos algún tipo de ansiedad, ¿no? En nosotros. Exactamente. Es muy importante ver de dónde viene esta ansiedad, ¿verdad? Que a lo mejor somos propensos genéticamente, que pues nuestros genes nos hace que actuemos de determinada manera, o alguna circunstancia hace que pase esta ansiedad, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta que la ansiedad, pues somos más propensos unos que otros, e incluso se dice también, según la comorbilidad, que al presentar una ansiedad, la probabilidad que presentes otro trastorno es muy alta. Es decir, casi siempre cuando se diagnostica ansiedad, la diagnostican con otro tipo de trastornos. Es decir, a lo mejor puede ser que tienes ansiedad y depresión, que tienes ansiedad y a lo mejor otro tipo de alguna fobia o algo así, ¿no? O sea, se asocian a más trastornos, no nada más esa ansiedad, pues, ¿no? Sino que vienen otras circunstancias, otros trastornos a asociarse con ella. Y también, pues, debido a la prevalencia, ¿qué tanto se diagnostica, ¿no? Aquí en lo que es nuestra población norteamericana, nos dice que los trastornos de ansiedad son los problemas psicológicos más frecuentes en los adultos. De entre 25 y 30% como mínimo en algún momento de la vida han presentado algún trastorno de ansiedad,
según estos estudios epidemiológicos, los trastornos de ansiedad también son muy comunes en la infancia y adolescencia, que oscilan entre el 6% y 17%, pero tienden a aumentar más en la adolescencia. ¿Por qué? Pues a lo mejor los cambios físicos también del adolescente, las hormonas, los cambios también a lo mejor de la escuela, ¿no? De primaria a secundaria, los cambios esos, o sea, desde ahí empieza a demostrar o a ser, digamos, estas situaciones amenazantes, que el niño o el adolescente se siente como ansioso, ¿no? Y según la encuesta, los datos de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en nuestro país en el 2018, nos dice que el 28.6% de la población adulta padecerá algún trastorno mental en su vida, es decir, que puede presentar a lo mejor o ansiedad, o un trastorno afectivo, o por consumo de sustancias. O sea, todos en alguna etapa de nuestra vida, ya sea en la niñez, adolescencia o la edad adulta, podemos presentar un trastorno de ansiedad, pero a lo mejor podemos también diagnosticarse y llevar a tratamiento, o ya en edades adultas, pues ya más severa, ¿no?, la situación. Y según en coordinación con la Secretaría de Salud y la de Salud Mental, cada 5 años se monitorean estas encuestas de epidemiología, y recientemente esta medición, los padecimientos de ansiedad y depresión han aumentado en un 75%. ¿Por qué? A causa de estos factores externos, ¿no?, que son multifactoriales, como lo decía Paloma anteriormente. Sí, en la cuestión de las diferencias de género y culturales, pues nos llamó la atención, ¿no?, de lo que comentaba con Armida, que sí hay diferencias, ¿no?, en cuanto a los trastornos de ansiedad, y debido a estas cuestiones socioculturales, ¿no?, porque se dice que hay más pues diagnósticos de trastornos de ansiedad en las mujeres que en los hombres, y desde este enfoque de género se dice que como a las mujeres tienden a enseñarnos a ser más dependientes, a ser más empáticas, a recurrir con más frecuencia a la evitación, a la preocupación. Entonces todo eso nos hace más vulnerables a presentarnos algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Pero también concluyen, ¿no?, los investigadores, ¿no?, que las características más comunes en todas las culturas de los trastornos de ansiedad, pues es la inquietud, la aprensión, el miedo y la activación somática, ¿no? Son las características más comunes en todas las culturas, ¿no? Aquí independientemente de tu género, ¿no?, o en donde hayas nacido, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces llama la atención, ¿no?, esta cuestión, ¿no?, de cómo muchas circunstancias externas, ¿no?, influyen también, ¿no?, como ahorita comentábamos, ¿no?, de las causas circunstanciales, ¿no?, de cómo muchas cosas externas o ajenas a nosotros nos hacen como que pues más susceptibles de alguna manera, ¿no?, a padecer algún tipo o un trastorno de ansiedad en algún momento de nuestra vida. Pero ¿cómo distinguir la ansiedad del miedo y cómo determinar cuál es la reacción normal frente a la anormal, ¿no? Entonces hay 5 criterios que los invitamos a que estén atentos, ¿no?, a distinguir entre los estados normales y anormales del miedo y la ansiedad, ¿no? El primero de ellos es la cognición disfuncional, ¿no?, que es decir, eso que comentábamos, ¿no?, es una valoración errónea de peligro que hacemos ante una situación solamente con la observación directa, ¿no? Es decir, como un ejemplo, ¿no?, y creo que de los más comunes es: si yo voy por la calle, ¿no?, y veo un perro que está ahí parado, ¿no?, y ni siquiera me está viendo, yo creo, el perro, pero yo voy caminando por la calle y lo veo, y yo inmediatamente hago una valoración del peligro al ver ese perro, no digo, ese perro ahorita que me vea me va a morder o me va a corretear, cuando yo no tengo ninguna evidencia, ¿no?, que me asegure, ¿no?, que efectivamente eso va a pasar. Entonces a eso se refiere una cognición disfuncional, pues porque yo estoy dando una valoración de peligro, pero errónea, ¿no?, ante una situación simplemente con mi propia observación. Otro de ellos
es el deterioro del funcionamiento, es decir, que esta situación que me provocó, digamos, este miedo o esta ansiedad, ahora deteriora mi funcionamiento en mi vida diaria. Es decir, que cada vez que yo voy caminando, ahora voy buscando un perro en la calle, pero no me doy cuenta si a lo mejor viene un carro, no me doy cuenta si viene a lo mejor una persona que me va a asaltar, o a lo mejor voy caminando y me tropiezo, pero yo en realidad en lo que estoy poniendo atención es en los perros que me vaya a encontrar en la calle. Entonces esta situación ya se va, digamos, afectando en tu vida social, en tu vida cotidiana, y lo más probable, la probabilidad de que este pensamiento que te lleva a buscar perros en la calle, andar así como que en el estado de alerta de que no me va a morder un perro, te provoque otra situación y después a lo mejor ya no salir a la calle. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar perros y lo escucho ladrar, sí, ahí está afuera, me está esperando. O sea, tú empiezas a crearte esa creencia de que ese perro va a venir contigo y te va pues a atacar, ¿verdad? Entonces este es otro tipo de criterio. Otro de ellos pues es la persistencia, ¿no? Una de las características que debemos de tomar en cuenta es que la ansiedad aquí, ¿no? Para distinguirla entre la normal y la normal, es que dura mucho tiempo, ¿no? Más de lo que podríamos esperar, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Es decir, que a partir del suceso del perro, ¿no? Y seguimos con el mismo ejemplo, yo, no sé, pasan las horas y yo sigo con la misma sensación o con la misma síntomas de ansiedad, incluso hasta días, ¿no? Como ahorita comentabas, ¿no, Armida? Entonces, eso es otro de los criterios que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La duración de estos síntomas de ansiedad. El siguiente son las falsas alarmas, el siguiente criterio. Es decir, que tu miedo o tu pánico es visible, o sea, que sigue persistiendo a pesar de que ese estímulo que provocó esa amenaza o esa crisis de angustia ya no está. Pero ya cualquier ruido, a lo mejor, sí, hay este perro, me está esperando afuera, ¿no? O otra circunstancia, ahorita estamos poniendo el ejemplo del perro porque pues es más común que los miedos a los perros, a los gatos, a situaciones pues de nuestra vida cotidiana que nos los vamos a encontrar, pero ya nosotros mismos, nuestra creencia nos está diciendo que ese perro está afuera esperándome y yo sufro miedo a pesar de que en realidad no exista, ¿verdad? Que como dijo en el inicio de los criterios Paloma, el perro está ahí parado y le está observando el cielo y o a lo mejor ni siquiera me está poniendo atención, pero yo ya estoy creando esa creencia, ¿no? Así es. Y otro de los criterios sería la hipersensibilidad a los estímulos. Es decir, que ya a partir de que yo ya tengo este miedo, ¿no? O esta ansiedad tal vez ya patológica, ¿no? Porque aquí es para distinguir, ¿no? Entre la ansiedad normal y anormal. Es que ya no nada más es el perro, ¿no? Tal vez ya es cualquier imagen relacionada con los perros, por ejemplo, ya empieza a presentar los síntomas. Pues puede que vea un perro en la televisión o que alguien me haga un ruido del perro, que yo a partir de ahí yo ya empiezo a presentar los síntomas como si verdaderamente estuviera un perro ahí y yo con mi creencia, ¿no? De que algo me va a hacer ese perro. Entonces por eso nos volvemos más sensibles, digamos de así, a estímulos muy relacionados a lo que nos provocó en un inicio tal vez los síntomas de ansiedad. Y ahora te vamos a dejar estas preguntas para que tú analices en tu vida diaria si tu ansiedad, para determinar más que nada en base a tu experiencia si es miedo o ansiedad. Pues la número 1, ¿se basa el miedo o esta ansiedad que tú te provocas a ti mismo o a ti misma en una asunción falsa? En realidad tu razonamiento es erróneo, si ese pensamiento en realidad no existe, esa respuesta amenazante por el que estás sufriendo a lo mejor ese miedo, esa hiperventilación, la taquicardia, toda esa imagen que te estás haciendo, en realidad existe, es real tu pensamiento, lo que tú estás persistiendo, por ejemplo. Esa es la primera pregunta. Otra de las preguntas es si este miedo o la ansiedad influye o interfiere en la forma en cómo afrontas las circunstancias, ¿no? Difíciles en tu vida. Es decir, si con esta cuestión y seguimos con el mismo ejemplo del perro, no sé, a partir de ahí
ya no sales a la calle, pues, por ejemplo, ¿no? O te vas por el camino más largo con tal de no pasar por la casa donde tú piensas que está el perro, o que sí está efectivamente, pero que tú piensas que te va a hacer algo, ¿no? O sea, a partir de este hecho, ¿no? A partir de presentar los síntomas, tú ya no logras afrontar las circunstancias difíciles en tu vida o en tu día a día, ¿no? Ajá, y la siguiente es, ¿está presente esta ansiedad, estos síntomas de ansiedad durante un periodo prolongado de tiempo, como lo dijo Paloma hace unos momentos? O sea, realmente a lo mejor estás viendo la televisión y tú estás pensando que el perro o que dicha persona o el asaltante o no sé, quién sea, te va a venir y te va pues a lo mejor a atacar. O sea, ya estás sufriendo tú, digamos, en tus periodos en los cuales no tiene nada que ver la situación, pero tú la traes una y otra vez. Otra de las preguntas es si experimentas falsas alarmas o crisis de angustia, es decir, que no estés en una situación donde estés viendo pues esto, ¿no? Como dices, Armida, en la televisión, y que a partir de ahí empieces a presentar los síntomas de ansiedad, ¿no? O crisis de angustia, ¿no? Como ahorita vamos a hablar un poco más de en sí cuáles son los síntomas, ¿no? Pero a partir de que estés haciendo absolutamente nada donde se ve una amenaza, ¿no? Y que empieces a presentar los síntomas o ya las crisis en sí de angustia. Uh-huh. Y por último, se activa el miedo o tu ansiedad a una gama relativamente amplia de situaciones que te lleva pues a la mejor a que tú te sientas amenazado siempre, es decir, que cualquier cosa en tu vida diaria dices, ay no, esto me va a pasar, y si me caigo, si salgo, o si se burlan de mí, o si salgo y mira, están esos 5 ahí afuera, y qué tal si salgo y se ríen de mí, o están hablando de mí. O sea, ya tú digamos que estás generalizando a tu vida diaria esta situación que te causó ansiedad o que te causa ese miedo pues a lo mejor a no salir a la calle, ¿verdad? Como decía Paloma, porque tú mismo lo provocas. Entonces, aquí te dejamos estas 5 preguntas para que, digamos, contestes sí o no. Y si pues la gran mayoría de estas, a lo mejor si tú respondes a 3, pues ya sería una causa en la cual tú podrías darle pues un tratamiento, ¿verdad? Porque ya una cosa, ya, o sea, ya cuando amenazan tu situación de vida diaria, que ya no eres funcional en tu vida, entonces ahí hay que tener ojo, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar ese tratamiento? Así es. Y algo que llama la atención, y creo que muchas veces lo hemos escuchado en la consulta, ¿no? Es que primeramente las personas que presentan síntomas de ansiedad, pues lo primero que logramos identificar son los síntomas físicos. Entonces es muy común que las personas acudan a los centros de atención primaria, ¿no? Un hospital, a urgencias, a su centro de salud, ¿no? Externando a los médicos, ¿no? Síntomas físicos, ¿no? Como puede ser, no sé, dolor de pecho, o taquicardias, mareos, o dolores estomacales, o incluso vértigo, ¿no? Que muchas veces pues son en sí síntomas de ansiedad. Digo, es la importancia, ¿no? De acudir a valoración, ¿no? Tanto médica, psiquiátrica, psicológica, ¿no? Para descartar cualquier otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero es muy común que primeramente se acudan a esos centros de salud, ¿no? Porque lo primero que logramos identificar pues son los síntomas físicos, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de los síntomas pues físicos que existen, ¿no? Pues están estas palpitaciones, como les comentaba, ¿no? La taquicardia, ¿no? Que de repente empezamos a sentir que el pecho está, ¿no? Casi nos salta, ¿no? Uh-huh. El corazón, también una respiración acelerada o muchas veces entrecortada, ¿no? Muchas veces dolor o presión en el pecho, o como una sensación de asfixia, mareos, sudores, sofocos, escalofríos, dolores de estómago, diarreas, náuseas. ¿Cuántas veces no les ha pasado, no? Que si, no sé, estamos en la escuela o en el trabajo y tenemos algo importante, ¿no? Donde logramos identificar primero es con el dolor de estómago, ¿no? Las ganas de vomitar, o la diarrea, muchas veces los temblores, ¿no? Creo que en consulta es bien común ver cómo les tiemblan las manos, ¿no? Cuando te están contando un suceso, ni que están presentando síntomas de ansiedad, ¿no? También el temblor en los brazos o en las piernas, ¿no? Que no podemos dejarlos de mover. Muchas veces también la inestabilidad, ¿no? De repente sentir debilidad, ¿no? Que perdemos fuerza en las piernas, ¿no? O al revés, uh-huh. La tensión, ¿no?
tensión en nuestra espalda, en nuestro cuello, dolores de cabeza, sequedad en la boca. Entonces estos son algunos de los síntomas más comunes físicos, ¿no?, que existen dentro de la ansiedad. Ajá. Y también hay que identificar los síntomas cognitivos, es decir, nuestros pensamientos, que lo que existe es el miedo a perder el control, a ser incapaz de afrontar esa situación, como decíamos ahorita, ya no voy a salir a la calle porque qué miedo, que se burlen de mí, que estén hablando de mí, que el perro me corretee, cualquiera de estas, ¿no? El miedo al daño físico, a morirte, el estar pendiente a lo mejor de tu respiración, de que, ay, es que mira, siento taquicardia, ¿qué tal si es un infarto, verdad? El miedo a enloquecer, a decirte, es que ese pensamiento, ¿cuándo se va a ir de aquí, de lo que está en mi mente, de tanto que estoy piense y piense, y yo creo que me voy a volver loco o loca, ¿verdad? Miedo a la evaluación negativa de los demás, de que digan, mira cómo se está comportando, que te tiras al piso por esta situación física que sientes. Entonces empiezas a pensar que los demás te ven negativamente, pero en realidad es el pensamiento, ¿no?, que tú tienes de eso. A lo mejor también pensamientos o imágenes o recuerdos atemorizantes de esa situación que hayas vivido o que tú mismo provocaste, ¿no? También las percepciones de irrealidad o de separación, o sea, que a lo mejor ese pensamiento que yo tengo es irreal, o sea, no puede pasar porque yo mismo lo creé esta situación. También está esa concentración, confusión, te distraes con facilidad, estás a lo mejor en tu trabajo, en la computadora y apuntando, y de repente viene este pensamiento del miedo a morirme, el miedo a que me pase algo, y te vas, ¿no?, en el viaje, digamos, en el pensamiento. También puede ser el estrechamiento de atención, la hipervigilancia hacia las amenazas, o sea que estás alerta todo el tiempo. Y obviamente el estar alerta también nos cansa, pues, ¿no? Que estés alerta a toda la situación y no dormir, el sentirte amenazado con cualquier situación, como decíamos ahorita, que buscamos estímulos o cualquier ruido que está pasando y dices tú, ¿qué es? Ya me voy a morir, me van a matar, o sea, tú creas, ¿no? La poca memoria también, de, ay, se me olvidó, pero en realidad no se te olvidó, sino que tu pensamiento, estás pensando en la situación amenazante que va a surgir, o también la dificultad del razonamiento o pérdida de la objetividad. ¿Por qué? Porque tú estás pensando nada más en tus síntomas que te están provocando esta ansiedad, ¿verdad? Sí, y dentro de los síntomas conductuales, ¿no? Ahorita vimos los fisiológicos o físicos, ¿no?, y los cognitivos. Dentro de los conductuales, pues está la evitación, ¿no?, de situaciones que consideramos amenazantes, muchas veces el alejarnos o tal vez huir también de las situaciones, ¿no? Muchas veces la necesidad de reafirmación, la inquietud, la agitación, hiperventilarnos también, o muchas veces el quedarnos paralizados, ¿no?, quedarnos helados, ¿no?, o sea, como un síntoma conductual, ¿no?, que a partir, no sé, de que estoy en el ejemplo de la exposición, ¿no?, y que ya me toca hablar a mí, me quedo paralizada y callada, no digo nada, simplemente me quedo parada, ¿no?, así, ¿no? Ese es un síntoma conductual, ¿no? Y también la dificultad para hablar, ¿no? El tal vez, no sé, trabarnos y ya no saber qué decir, ¿no? Entonces eso sería uno de los síntomas también conductuales comunes, ¿no?, que dentro de lo que es la ansiedad. Y también hay síntomas afectivos, es decir, el sentirnos nerviosos todo el tiempo, nerviosas, tensos, embarullados, asustados o temerosos o aterrorizados por cualquier situación que vaya a pasar, ¿no? Siempre nuestro pensamiento nos lleva a esto. Sentirte inquieto, o asustadizo, impaciente, frustrado, que nada te sale bien y estás provocándote a ti mismo, ¿no? Así es, entonces estos son algunos de los síntomas comunes, ¿no?, dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, y que, como decíamos en un inicio, ¿no?, la ansiedad es una respuesta adaptativa sana, es decir, no necesariamente tenemos que tener el diagnóstico, ¿no?, de trastorno de ansiedad, ¿no?, y presentar estos síntomas. Se vuelve ya patológica cuando ya interfiere, ¿no?, como decíamos ahorita, cuando ya se cumplen esos 5 criterios de los que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces tal vez muchas veces te identifiques, ¿no?, que si has presentado en algún momento de tu vida estos síntomas, ¿no?, pero también hay que llevar como que la reflexión, ¿no?, si a partir, por ejemplo, de hoy, y los identifico a hoy en mí, y que a partir de ahí empezó a interferir ya en mi trabajo o en mi vida personal, como ahorita comentaba Armida, ¿no? Entonces, pero también es importante
preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que mantienen estas conductas de ansiedad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que a partir de todas las cosas que yo intento hacer hacen que se mantengan, que siga presentando estos síntomas, ¿no? Entonces hay dos cosas o dos cuestiones aquí que son las que mantienen, ¿no?, los síntomas, ¿no? Pues uno son las creencias maladaptativas y otras son las conductas de seguridad. Bueno, en sí las creencias maladaptativas son toda esta serie de pensamientos que les platicábamos ahorita, ¿no? Persistentes, ¿no? Y erróneas de las situaciones que nosotras o nosotros consideramos amenazantes. Es decir, que todavía a partir de que empezamos tal vez muchas veces a tratar de hacer cambios, la creencia continúe ahí, pues yo siga pensando que el perro me va a morder, yo siga pensando que tal vez me fue bien en esa exposición, pero en la exposición de mañana me va a ir mal, ¿no? Entonces mientras se siga manteniendo esta serie de creencias donde yo no tenga cómo comprobar que son ciertas y aún así las considere 100% ciertas, ¿no? Son las conductas que mantienen la ansiedad. Y otra pues son las conductas de seguridad. Bueno, ¿qué son estas conductas? Es todo lo que hacemos para evitar afrontar esa situación que nos está haciendo presentar el síntoma. Es decir, que a partir de que yo ya sé que tengo exposiciones toda la semana, yo voy a hacer todo lo posible para no tener esa exposición, porque el simple hecho de pensar que voy a tener la exposición, yo ya tengo la creencia también o el pensamiento de que se van a reír de mí. Entonces voy a hacer todo lo posible para no afrontar esos síntomas que estoy presentando, porque cada vez que lo pienso y mantengo esa creencia, pues mis síntomas se incrementan. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues tal vez me reporto enfermo toda la semana, o le digo al maestro o a la maestra que me dejen mejor un trabajo, ¿no? Y que por escrito, y yo solo o sola para no pues tener la exposición, ¿no? O tal vez en el trabajo tengo que presentar algo, no sé, algún pues trabajo urgente, ¿no? Y también me reporto enfermo, pero a partir de ahí son más cosas que sigo haciendo, ¿no? Tal vez siempre que pasa eso en el trabajo me reporto enfermo, o le digo a alguien que me ayude y le dejo todo el trabajo a la otra persona, ¿no? Son todas esas conductas donde nosotros hacemos que disminuyan esos síntomas, pero que al final de cuentas nos afecta, pues porque ya interfiere en nuestra rutina diaria. Entonces estas son las dos características que hacen que se mantengan estas conductas de ansiedad. También hay 5 trastornos de ansiedad que consideramos que tal vez son las más comunes, ¿no? Y pues la primera de ellas pues son las crisis de angustia, ¿no? Que aquí pues el disparador, digamos de así, o lo que hace que se presente este tipo de trastornos, o sea, las crisis de angustia son las sensaciones físicas o corporales, ¿no? Es decir, que las taquicardias, tal vez el dolor de cabeza, todos esos síntomas fisiológicos que comentábamos ahorita, ¿no? Hace ratito. Y la creencia central de eso es el miedo a morir, ¿no? Ay, ya tengo la taquicardia, tengo que ir al médico porque yo creo que me va a dar un ataque al corazón, ¿no? O miedo al perder el control, o a perder la conciencia, ¿no? Desmayarte, o a sufrir una crisis de angustia, ¿no? Muy grande, que ya no pueda salir de eso. Entonces eso es la creencia que hace que se mantenga, ¿no? Ese tipo de ansiedad, ¿no? Que son las crisis de angustia. Otro de los trastornos de ansiedad comunes pues es el trastorno de ansiedad generalizada. Aquí el estímulo o la cuestión o el hecho que hace que se identifique este tipo de trastorno de los demás es que cualquier suceso vital en mi vida que yo considere estresante va a hacer que se activen o se incrementen estos síntomas, porque mi creencia central de eso es el miedo a los posibles resultados futuros adversos, ¿no? O mortales incluso, ¿no? Es decir, que me vayan a salir mal las cosas, o incluso que algo malo me vaya a pasar, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces son cualquier circunstancia en mi vida que me va a estar generando los síntomas de ansiedad, ¿no? Y por esta creencia que yo tengo, ¿no? De que me va a ir mal, ¿no? Entonces esta es la característica principal del trastorno de ansiedad generalizado. Otro tipo de trastorno de ansiedad pues son las fobias, ¿no? Y dentro de las fobias, pues de las más comunes es la fobia social, que aquí lo que hace que se dispare o que se identifique son
bueno, sí que se dispara, mejor dicho, este tipo de fobia son las situaciones sociales o públicas, ¿no? Donde yo tenga que interactuar con otras personas, porque mi creencia central aquí es el miedo a una evaluación negativa de los demás hacia mí. Es decir, que si yo voy a una, no sé, a una reunión de la escuela o de mis amistades e invitaron a otras personas que yo no conozco, entonces tengo miedo de que me conozcan y diga algo y se rían de mí, entonces me dé vergüenza y luego que se burlen de mí. Entonces tal vez aquí una conducta de seguridad sea de que yo no vaya, ¿no? O me quede callada y no le hable a nadie, ¿no? Entonces esa es la característica principal de la fobia social. Otro de los trastornos comunes de ansiedad, pues es yo creo que tan mencionado trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? TOC, ¿no? Y aquí lo que hace que se identifique este trastorno de los otros, pues son los pensamientos, imágenes o impulsos intrusos inaceptables, ¿no? Porque aquí la creencia central es el miedo a perder el control mental o conductual o ser responsable de algo negativo, ¿no? Para mí o para terceras personas, ¿no? Es decir, la persona con trastorno obsesivo compulsivo tiene una serie de pensamientos repetitivos o imágenes, ¿no? Que tiene que sacar de su mente mediante las compulsiones. Es decir, tal vez yo pienso que si salgo de mi casa y no compruebo que la puerta está bien cerrada 10 veces, ¿no? Algo malo me vaya a pasar cuando cruce la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que cerrar esa puerta 10 veces porque mi pensamiento, ¿no? Mi creencia central es que algo malo me va a pasar, ¿no? Entonces lo tengo que repetir, ¿no? Es decir, hasta que ya cumplo la compulsión es cuando ya de alguna manera los síntomas disminuyen en ese momento, ¿no? Esa es la característica principal del trastorno obsesivo compulsivo. Otro de los trastornos de ansiedad comunes, pues es el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Que aquí que es a partir de los recuerdos, sensaciones o estímulos pues externos asociados a esas experiencias traumáticas pasadas que yo viví. Mi creencia es el miedo a presentar otra vez esas sensaciones, ¿no? Esos síntomas que pasé a partir de ese suceso traumático. Es decir, si a partir de que yo, no sé, tuve un choque, ¿no? En cierta calle de la ciudad, ¿no? Entonces yo trato de evitar cruzar por esa calle o tal vez subirme a un carro, porque todo eso, ¿no? Me trae otra vez esos recuerdos, ¿no? Y me hace presentar los síntomas como si fuera la primera vez que me pasó en aquel momento, ¿no? Entonces esas son las características del trastorno por estrés postraumático y son de algunos de los trastornos de ansiedad, yo creo que más comunes, ¿no? que vemos en la consulta. Y también pues al presentar estos trastornos de ansiedad hay consecuencias, ¿verdad? O síntomas incluso ansiosos, que estos se asocian más que nada pues a una reducción significativa en nuestra calidad de vida, es decir, a nuestro funcionamiento social y ocupacional. Es decir, que dejamos de hacer muchas cosas con tal de no sufrir o de no se detone esta situación amenazante. A lo mejor empiezas a presentar problemas en tu trabajo o en tu escuela, o problemas con tu pareja, o empiezas a consumir sustancias, ya sea pues a lo mejor fumar más, tomar más, o buscar drogas, o incluso buscar a alguien que te medique, ¿no? Para sentirte más tranquilo. Entonces empiezas a buscar esta situación para sentirte más tranquilo, según tú, ¿no? Pero pues empiezas a reducir muchas cosas en tu vida funcional. Ya no vas a ser tan funcional porque empiezas a evitar toda situación que te cause ansiedad. Y también, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir o cómo me puedo cuidar a mí mismo, a mí misma de esta situación? Número uno, pues, para el tratamiento necesitamos, pues el tratamiento psiquiátrico. A lo mejor si tu situación de ansiedad, tu trastorno de ansiedad te está evitando hacer o ser funcional en tu vida, pues vamos a necesitar de algún medicamento, algún ansiolítico, algún antidepresivo, algo que primero que nada nos estabilice físicamente, ¿verdad? Y también vamos a necesitar el apoyo psicológico, es decir, una psicoterapia. Es decir, a lo mejor un tratamiento en terapia cognitivo-conductual, tu pensamiento, cómo está actuando en estas conductas que tú estás realizando. Y también hay que prevenirlos, o sea, estos autocuidados que tú te vas a dar,
que vamos a definirlos ahorita. Primero, pues los autocuidados cognitivos, es decir, que intervienen con nuestro pensamiento. Lo primero que tenemos que hacer, pues momentos para preocuparse, detectar cuándo está el pensamiento ahí, cuándo empieza a aparecer. O sea, empezar a hacer a lo mejor anotaciones, o tú misma identificar cuando empieza a surgir el pensamiento. Es decir, mira, voy a salir y el perro va a estar afuera, y tú decir, hey, momento, tranquila, a ver, ¿qué estás pasando? ¿Qué estás pensando? ¿No? Organizarte y mejorar, o sea, hacer una planeación de este pensamiento, de qué vas a realizar para que no provoques esta ansiedad. Es decir, mira, ¿sabes qué? Si el perro, digamos, está a 3 casas, pues voy a dar vuelta, en vez de a la derecha, me voy a la izquierda. O sea, prevenir esta situación. También técnicas de distracción, por ejemplo, si empieza la ansiedad, empiezas a sentir los síntomas físicos, tus pensamientos, lo que vas a hacer a lo mejor es llamarle por teléfono a un amigo, una amiga, tu pareja, para que tu pensamiento, o sea, se distraiga, lo quites de esta situación. A lo mejor alguna sopa de letras, a lo mejor un conteo, empezar a dibujar o colorear mandalas o alguna figura que tú tengas, un libro de color en tu casa, un diario de emociones, o sea, distraer tu pensamiento en otra situación, ¿verdad? Y dentro también de los autocuidados físicos, tal vez ya sería pues también hacer ejercicio, ¿no? El tener un correcto hábito del sueño, ¿no? Tener nuestro ritual antes de dormirnos, el dormir las horas necesarias, ¿no? Para estar funcionales durante el día, el cuidar nuestra alimentación, como en algún podcast hablamos con alguna nutrióloga, ¿no? De la importancia de cómo la alimentación también influye en nuestro estado de ánimo. El practicar técnicas de relajación, ¿no? La respiración diafragmática sería una de ellas, o las técnicas de relajación guiadas, el practicar yoga, ¿no? Que pues ya se ha visto y se ha hablado muchas veces, ¿no? De cómo ayuda también la meditación, el tener una vida social activa, el tener relaciones interpersonales sanas, ¿no? También el tener contacto con la naturaleza, ¿no? El ir y caminar, el despegarnos tal vez de toda la tecnología, ¿no? Y cómo también eso es una manera de cuidarnos, ¿no? Dentro de lo que es la prevención. Y ya para concluir vamos a dejar esta frase, dice, es hora de enfocarte en lo que realmente te importa, que es en sí cuidar tu salud mental. Pues esperamos que en este podcast te hayas identificado, a lo mejor si tú estás sufriendo algún trastorno de ansiedad, o en realidad no es trastorno de ansiedad, sino un simple miedo que está empezando a la mejor a afectar un poco tu vida diaria. Por eso comentamos ahorita identificarte esta ansiedad, si es normal o anormal, ¿verdad? Y pues los tratamientos que podemos tener, desde el tratamiento psiquiátrico hasta una psicoterapia. Entonces pues muchas gracias por escucharnos en el podcast de esta semana. Compártenos igual. Si nos quieres buscar en redes sociales, nos puedes buscar en Instagram, nos puedes buscar en Facebook o en Twitter, ya andamos ahí también como SICAF, Psicología, Centro de Apoyo Familiar, o Psicóloga SICAF, ¿verdad? Así es, y también te puedes comunicar a nuestro teléfono 6623-552770, nos puedes marcar, mandar mensajes, mandar WhatsApp, y ya saben, como siempre les repetimos, la retroalimentación es muy importante para nosotras. Algún tema que les gustaría que les platicáramos, estamos abiertas para irnos preparando, y esperamos estarles ayudando, ¿no? Y más que nada pues ¿no? Al cuidado de nuestra salud mental, ¿no? De que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Muchas veces pues no hablamos sobre eso. Entonces la idea es eso, ¿no? Es que de alguna manera nos informemos, nos vayamos retroalimentando, ¿no? Y que también vayan compartiendo toda esta información, ¿no? Con las personas de ustedes, que ustedes conocen, y que de alguna manera tal vez no lo presenten como decía Armida, ¿no? Ahorita, que tal vez no presenten ustedes los síntomas, pero tal vez conocen a alguien que tal vez está pasando o esté presentando algún síntoma de ansiedad, pues de informarles que la importancia, ¿no? de cuidar su salud mental, de pedir ayuda a personas especializadas. Y ya saben que pueden escuchar nuestro podcast por iVoox, por Spotify, ¿no? Y también en YouTube, ahí estamos y nos pueden escuchar, ya saben.
Esperemos que de alguna manera les hayamos ayudado con este tema y pues con los siguientes también. Pues muchas gracias, nos escuchamos el próximo podcast, la próxima semana, para que estén muy atentos y pues nos compartan, como dijo Paloma, ¿verdad? Cuídense mucho, bye bye. Bye.